Mi nombre es Isaac González estoy en la generación 7 del programa de Data Scientist de Skills. Vamos a ver las diferentes secciones en las que está dividida la presentación. En objetivo, beneficios en el dataset que utilicé, el análisis y limpieza de los datos, y así como el modelo y la optimización. Al final, algunas conclusiones. Mi proyecto es un asistente de diagnóstico médico. El objetivo del proyecto es crear una herramienta que, con base en algunas preguntas sobre si el paciente tiene o no ciertos síntomas, permita generar el diagnóstico más probable y de esta forma hacer más eficientes las consultas de medicina general. Varios beneficios que pudiera tener mi proyecto es hacer más eficiente el tiempo de los médicos, haciendo que pues puedan atender a más personas, ya que estarían gastando menos tiempo en hacerlo. Si ustedes son de México y ya han ido al IMSS, sabrán el tiempo que tarda una consulta general. Hay una página que se llama Salud en México que revisó el tiempo promedio en espera y son de 91 minutos en promedio. Una de las formas en las que se podría aplicar es, por ejemplo, a través de una aplicación que permite ingresar los síntomas desde antes de llegar a la institución de salud pública y que al momento de la consulta pues ya el doctor tenga esa información en su pantalla. El dataset lo obtuve de Kaggle y es un conjunto de datos con diferentes columnas que contienen los síntomas y las enfermedades. En el análisis de los datos encontramos 41 enfermedades distintas. Cada una de esas enfermedades tiene 120 muestras para cada enfermedad, haciendo un total de 4.920 pacientes en este caso. Y los síntomas son 131 en total y están distribuidos en 17 columnas. El dataset se ve como la imagen en pantalla. Para que los datos fueran más manejables, utilicé la función MELT. Esto básicamente hace que cada columna la convierte en un valor en la columna variable. Y el valor que antes aparecía en esas 17 columnas los mantiene en una columna aparte. Agregamos también el 1 para pues identificarlo más adelante. Creamos una pivot table que pues nos permite pasar esos valores a columnas, haciendo que cada síntoma independiente tuviera su propia columna. Esto nos dejó con un dataset con 131 columnas de síntomas distintos. Después de hacer este cambio, estaría apareciendo en pantalla de esa forma. El dolor abdominal, por ejemplo, indicaría con un 1 cuando el paciente sí tiene ese síntoma o con un 0 cuando no lo tiene. Esta es una visualización de los 20 síntomas más frecuentes. Incluyen también el resto de los síntomas. Aquí llegamos a más del 50% solamente con los 20 más probables, así que nos deshicimos de los 111 síntomas restantes que pues eran menos significativos. En la limpieza de los datos, eliminamos los síntomas que mencioné anteriormente, todos los que estuvieran fuera de ese top 20 síntomas más frecuentes, y eliminamos a todos los pacientes del dataset que tuvieran menos de 2 síntomas. Si ya no tenían ningún síntoma o tenían solamente uno, pues era eliminado. Esto nos dejó con un dataset final de 31 enfermedades y con muestras que iban desde las 96 a 120 muestras por enfermedad, dando un total de 3.552 pacientes y 20 columnas de síntomas. El modelo que elegí fue el árbol de decisión y parcialmente lo estaría considerando convertir en un bosque aleatorio, que fue lo que al final realicé. Me voy a tomar el tiempo para explicar lo que es este modelo. En ocasiones para pues, la gente externa es difícil explicar el tema de los modelos, así que por eso me voy a tomar tiempo en este caso. En el primer nodo se le llama nodo raíz, es digamos la primera bifurcación que tiene el modelo de árbol de decisión. Después, las ramas es lo que unen de nodo a nodo. En este caso tengo ramas verdes y ramas rojas. El siguiente nodo es un nodo de decisión y al final está el nodo de tipo hoja, que es lo que nos da el resultado final. Por ejemplo, en este caso, si el paciente tiene fatiga y la respuesta es que sí,
seguiría el camino verde y después llegaría de nueva cuenta a un nodo distinto, esta vez un nodo de decisión, donde se le preguntaría si tiene apetito o no, si perdió el apetito, perdón, y si la respuesta es sí, nos estaría dando como resultado que probablemente el paciente tenga dengue, pero si la respuesta es no, probablemente tenga gastroenteritis. Estas columnas representan las diferentes etapas del modelo ya en los resultados obtenidos. Primeramente, el sobreajuste lo manejamos con CSP alfa, que nos dio un valor de cero. Esto nos indicó que no teníamos sobreajuste de los datos. Esto fue en el primer árbol de decisión, que es la primera columna que vemos. Ahí tuvimos el 51% de precisión. En la siguiente columna es el árbol optimizado. Ahí llegamos a un 79% de precisión y lo optimizamos utilizando el método de Random Search. Este método lo que hace es ingresamos una serie de hiperparámetros y hay cierto rango en el cual se pueden mover. Se generan varias muestras de forma aleatoria que generan pues diferentes grados de precisión. El más preciso es el que nos arroja de vuelta y lo que hicimos fue tomar esas medidas de hiperparámetros e ingresarlas en el modelo de árbol y fue de esta forma que obtuvimos esa mejora al 79%. El modelo de bosque aleatorio básicamente son varios árboles de decisión diferentes que nos pueden dar diferentes resultados. Por ejemplo, el mismo paciente puede obtener en un árbol un resfriado común y en el otro puede tener neumonía, por ejemplo. Se queda con el resultado que más veces se repita dentro de la cantidad de árboles que tenga el bosque. En este caso agregamos 5 árboles al bosque y tuvimos una mejoría con una precisión del 91%. Pues como conclusión, en este proyecto se realizó un análisis exploratorio de los datos y se construyeron modelos de aprendizaje automático para predecir enfermedades basadas en sus síntomas. Se utilizaron técnicas de preprocesamiento de los datos y se optimizaron los hiperparámetros de los modelos. Los resultados mostraron que el modelo de bosque aleatorio tuvo la mayor precisión en la predicción. En general, se logró un buen desempeño en la predicción de enfermedades y se exploró el uso de técnicas de aprendizaje automático en el campo de la salud. En este caso es importante para mí debido a que pues, yo vengo de un contexto diferente. Yo históricamente siempre he trabajado en servicio a cliente y además mi background es contable, yo estudié contabilidad, así que explorar en otra área los datos y aún así obtener buenos resultados, pues es importante para mí porque puedo, básicamente, si puedo hacer con esto, pues con datos de medicina, pues seguramente puedo hacerlo con muchos otros tipos de datos sin que tenga que estar familiarizado a ellos con mi experiencia laboral anterior. Y pues hasta aquí sería mi presentación. Muchas gracias, excelente trabajo. Nada más quisiera comentar que sí, al principio decíamos, híjole, si este proyecto va a tener buenos resultados o no. Y las decisiones que tomaste y los resultados que estamos viendo son resultados, o sea, es un esfuerzo tuyo y te quiero felicitar también. Entonces, no tengo preguntas al respecto. No sé si a alguien de aquí, del público le gustaría hacer preguntas o igual las pueden poner en el chat. Felicitaciones también son recibidas. Conectando un poquito las preguntas anteriores, en este trabajo donde el preprocesamiento fue menor, sí hubo una dedicación para el tema de hacer el fine tuning del modelo e incluso trabajar con el parámetro de regularización del árbol para evitar el sobreajuste, ¿no? Entonces, este trabajo sí lo tiene y ya tenemos pues los resultados que acaba de mostrar Isaac. Ok, aquí Ceci hace un buen comentario, ¿no? Si quisiéramos extenderlo. Dice, muy interesante, siento que se podría reforzar contemplando el historial médico del paciente en caso de ser subsecuente. Eso es correcto. Así es, de hecho,
Tanto podría ser por historial médico o simplemente agregando más datos valiosos. Me comentaron pues un par de doctores con los que platiqué para trabajar este proyecto que otros datos importantes a considerar son la edad y el sexo del paciente, pero pues no contaba con esos datos en este dataset. Pero si esto se tuviera que ampliar, por ejemplo, serían definitivamente datos que tendría que tomar en cuenta. Viene una pregunta interesante, pero eso ya va un poquito más eh, fuera del alcance del proyecto. Y Beth pregunta, ¿se ha realizado la propuesta a la institución? ¿No? Si quieres contestar algo, Isaac, si no, también te puedo complementar esa parte. Pues la verdad estuve como que volcado completamente que el proyecto saliera antes de pues revisar su alcance. Entonces, en ese sentido, pues no hemos tenido ningún acercamiento y igual no sé si eso vaya a pasar en el futuro. Sí, podríamos ver si, o sea, como por los resultados, podríamos hacer una prueba como un piloto, así buscarlo, ¿no? Pero ya son siguientes pasos. Y algo también interesante es que, pues en México todavía no está regularizado este tema de salud utilizando inteligencia artificial. Entonces, como podríamos decir que hay un hueco legal, ¿no? Entonces, eh, si eres pionero en esto, podrías trabajarlo y ya cuando haya la regulación sobre este tipo de herramientas, tienes preferencia a la hora de darte ciertos beneficios, ¿no? Entonces, los resultados prometen mucho. Ahí también mencionar que, pues, una cosa es la experimentación con los datos que tiene Isaac y otra sería ya ponerlo en campo, ¿no? Hay que trabajarlo con mucho cuidado, solo manejarlo como una prueba piloto y que los pacientes no crean, no piensen que ya el diagnóstico es definitivo, ¿no? Al final sería una fase de pruebas, de validación del sistema ya en campo y una vez que se valide, ahora sí podríamos decir, ok, el instituto, tú puedes llegar y en lugar de esperar 91 minutos, ya que te dé la recomendación. Muchas felicidades, Cristian.